Vamos a continuar con el tema. Vamos a mirar la estimación de población de diseño y estas metodologías se aplican tanto para los sistemas de acueducto para como los de alcantarillado. ¿Ya están por ahí? Sí, señora. Listo. Entonces, lo primero que debemos definir es quiénes nos demandan agua. Entonces, principalmente vamos a tener cuatro actividades que nos demandan agua. Entonces, tenemos el uso residencial, el comercial, el industrial y el institucional. Iniciando con el uso residencial, es pues todo el consumo a nivel doméstico, a nivel del hogar, toda esa agua que nosotros usamos para Les puede contar realizar cómo las lo hace para actividades poder ver. diarias. Entonces acá se incluye Pero desde la cero, bebida y preparación de alimentos, el aseo personal, lavado de ropa y elementos de cocina, descarga de aparatos sanitarios, lavado de pisos y riego de jardines. Entonces, si miramos un poco esa demanda o ese consumo a nivel del hogar, tenemos que el pero 40% del agua se utiliza pensar en el en baño, también. en la descarga de inodoros, el 30% en la ducha, el 15% en la lavadora, 6% en la cocina para el lavado de platos y demás, el 5% para la preparación de alimentos y 4% en otros usos varios. Pasa esto. Oh, y mirar eso, pensar eso que le digo, tener esos contactos a la mano, o ir averiguando. Bueno, esa es la cuestión, ese es el resumen del día. No pinta bien. Hay que ponerle bastante cuidado. Me dijo, los que viven con ella no se dan tanta cuenta de los cambios. Me dijo, es más cuando la gente de la vayan a ver qué fue lo que me pasó en México. Yo le digo, ¿qué fue lo que pasó? Porque digo, esto es muy chiquito, pero esto es degenerativo. Yo le conté, pero listo. No, es el desgaste. Ya eso es una de que, lo que yo siempre he dicho, por ejemplo, la falta de vista no ayuda, la falta de audición no ayuda, eso hace que ande más abstraída de la realidad. Tenemos el uso comercial, es ese consumo de agua que se lleva a cabo para No, pero establecimientos con usted o no se siente mal, actividades pero si yo le digo, se pone el mal genio. como restaurantes, oficinas, ventas de servicios, Va a pasar almacenes, con el celular a ella, le pone un chivito. expendios de Usted le bienes. contó al doctor que lo mantiene en una cajita, que mantiene en una caja tapado ahí con la carpeta para que no. Y esas son las cosas que se aprende cosas nuevas. Es eso. Todo eso. Yo me lo decía. Le dije a Inés, véase, vea, aquí hay un libro, yo tengo libros arriba. No, profanos. Digo, eso me dijo que el padre, por ahí, es que va y le dice a un padre, y, vea, me leí este libro, La resolución de Tolstoy. El padre le dice, ¿cómo? Ya se le- Después de eso. Bueno, mi mamá esta mañana estaba haciendo incluso una. No, bueno. Siempre tenía donde está el televisor en el cuarto. El uso o demanda industrial.
Pues es generarle esa una agua necesidad. requerida para llevar a cabo esas Eso es lo que... actividades que transforman materia prima o para elaboración de productos de manufactura. Entonces, esta demanda o consumo depende del tipo de industria y los procesos que se lleven a cabo en ella. Todo normal, está bien. No es, el mal no es ese. Sí, ese es, ya, César. No, está alto. ¿Es hasta 7? Pues está altísimo. 5, 6, 7. Y la demanda Pero institucional sola no puede volver a viajar. es aquella agua o consumo que se lleva a cabo en establecimientos Toca, públicos en donde no se desarrollan actividades de tipo comercial o industrial. Entonces se incluyen centros educativos, hospitales, centros de salud, cuarteles, cárceles, ancianatos, guarderías, entre otros. comida. Acá hablando un poco de los factores que determinan el consumo del agua, entonces tenemos principalmente dos factores. Primero, las características de la localidad, su ubicación geográfica, la población, la temperatura, muy importante, la infraestructura existente y la disponibilidad del recurso. Entonces acá obviamente no es lo mismo la cantidad de agua que consumimos acá en Bogotá a la que se consume, por ejemplo, en Cúcuta. Otro factor es el de características socioeconómicas, entonces las actividades económicas que se lleven a cabo en la zona de estudio, estratificación, educación y cultura y costumbres. Entonces, por ejemplo, acá igual no tenemos los mismos consumos, por ejemplo, que en La Guajira, ¿sí? Ahí es donde uno se da cuenta, ¿no? Está, ¿qué dijo? Bueno, entonces para estimar la población, Es como que usted está digamos que podemos preocupado. hacerlo apoyándonos de diferentes o de diferente información. Entonces Se hace podemos uno a complicar la obtener vida una demasiadito. población a partir de la demanda que obtenemos con los medidores que están instalados con cada usuario. También podemos analizar los suscriptores con los suscriptores registrados que tenga la empresa de ser prestadora de servicio y también podemos Sí, pero analizar ¿por la qué no? población Por- a partir de los censos y que ojalá nos no, suministra el DANE porque es que aquí o sería también analizando los planes de vamos ordenamiento solo territorial para inicio, para porque conocer las densidades de va población. avanzando el plano, se da cuenta. Ella no se acuerda. Entonces, esta determinación de la población es un factor importantísimo al momento de diseñar un sistema de acueducto, también de alcantarillado, ya que a partir de la
población, la cantidad de habitantes, vamos a obtener Los, los caudales. Y con esos caudales vamos a dimensionar los exámenes nuestras físicos estructuras. salieron bien. Entonces, concentrándonos en el tema de la población, que es, digamos, como el cálculo inicial, nosotros debemos analizar ese comportamiento de muertes, nacimientos, procesos de migración que hay en la zona de estudio que estamos analizando. Digamos que a veces puede ser que con el tiempo una población tendría a decrecer, pero digamos si se hizo un proyecto, una petrolera o algo así, pues va a cambiar totalmente el comportamiento de la zona de estudio. Entonces también debemos analizar Doctora, como ¿usted a hace un largo examen de plazo esos para saber qué proyectos se están qué gana cada uno? em, proyectando en la zona de estudio y dependiendo de eso también debemos analizar ese Porque posible con todo, ya crecimiento o decrecimiento vimos que de en la la familia población. él tuvo demencia y todo eso. Por parte Entonces, para determinar esa población, digamos que hay varias metodologías. Mm, vamos a revisar estas tres primeras: método lineal, el geométrico, el exponencial, y este último, el método por densidades, que este es el que quiero que apliquen para el desarrollo del proyecto. Digamos, este método gráfico se aplica en la práctica, pero digamos que no es tan común. Lo más común son estos tres primeros y el método de densidades, que está relacionado con el plan de ordenamiento no, territorial pero pues, de la zona de ¿usted qué estudio. hace? No, no me escalas, porque no Entonces tengo vamos a idea. iniciar con el método lineal o aritmético. Les voy a mostrar estos tres primeros métodos y la idea es que hagan un ejercicio. Entonces el método lineal supone una tasa de crecimiento constante de la población y digamos que tiene estas dos ecuaciones. Entonces, esta población futura, que es la que queremos determinar en nuestro periodo de diseño, que recuerde que son 25 años, va a ser igual a una población. Bueno, y estos tres métodos están asociados es a censos, Sí, censos del DANE. Entonces, esta P de sub Israel. UC es la población correspondiente al último año censado con información. Entonces, por ejemplo, si el último año censado fue el 2018, pues ese sería el año que va ahí, o la población correspondiente. Bueno, Este K sub A es la pendiente, la tasa de crecimiento de la población. Entonces, es la diferencia entre la población correspondiente al último año censado, para reclamarlo allí menos la ahora. población del censo Mañana inicial. lo reclamo. Entonces, por ejemplo, si su censo inicial es de 1938, pues esa sería la Sí, claro. población y los años correspondientes a cada uno de esos censos. Entonces, el censo, ¿Y cuánto se queda bien? el último censo con información y el censo inicial. Entonces, esta pendiente la multiplican por la diferencia entre el año al que se quiere Ah, lo proyectar. escribe al Entonces, correo. por ejemplo, para nosotros va a ser, Fácil, más fácil. eh, vamos a Escribe tomar usted al de correo. base el año 2024, le sumamos 25 años, entonces va a ser el año 2049. Y acá le restamos el año de el último censo con información. Bueno, mañana. Sí, porque yo tengo clase hasta las 8 de la noche. Bueno, listo. Bueno, listo. ¿Cuánto se debe? Listo. Bueno, listo. Sí, sí, sí.
¿Listo? Un segundo, profe. Listo, profe. Gracias. ¿Vale? El siguiente método es el geométrico. En este caso tenemos que la población futura va a ser igual a la población correspondiente al último año censado con información multiplicada por uno más R, donde esta R es la tasa de crecimiento que se calcula con esta ecuación. Esta ecuación depende de la población correspondiente al último año censado con información sobre la población correspondiente al censo inicial elevado a uno sobre la diferencia de los años correspondientes a estos censos, al último censo con información y al censo inicial. Y todo eso menos uno. Y tengan en cuenta ahí esos paréntesis. Y acá elevamos la diferencia de años del año al que se quiere proyectar menos el año del último censo con información. Y yo siempre me pongo a pensar eso. ¿Qué va a pasar el día que Ay, Dios. mi niña llegue? Esto es los parches que compré, pero a ver si los pueden sacar los que siguen por la defensa. Mm. Este, A ver si la EPS da eso. sí, no, pues toca comprárselos acá. Sí. Y esto es ¿Cuánto costaron? 160, 160 pesos. 60.000, 30 parches. Y esto es la prueba del psicólogo. Esto es, Pero que la carpeta de claves. Ah, tú tienes esta sí, la. esta. Pues esto es lo de ahorita, pero si Sí. mi tío lo quiere Sí, no, leer. yo le tengo allá una carpeta. Ah, bueno. ¿Cuál es? ¿Qué color? ¿La rosada? No, amarilla. Ah, Pero una vez ve al médico esas cosas, güey. esto es lo de hoy. Uy, se me entregó. Ah, mire, esto es el electro que se lo mostré y lo revisé lo que está profe. Se lo dejo acá. Y estas son los laboratorios que le mandó el neurólogo. ¿Quiere que le escriba qué es cada cosa?
No, no, allá el médico va mirando y él sabe qué es. Estos son, Sí, ese esto es de se aquí, puede coser porque estos son los que los de aquí le con el mando a la electro, general. con el Exacto, electro. eso. Y lo de neurólogo es Este también este va con también. este. Exacto. Y estas Todo son lo las demás órdenes. Estas son las órdenes de eso. de aquí. Este es Sí, todo psicólogo. déjelo. Este es psicólogo. Esta es la lectura de la resonancia, que es una hoja sencilla. mm, Acá dice. Si necesitan ver las imágenes de la resonancia, este es el QR code, el código QR. Y estos son los laboratorios que le pidió el neurólogo en adición a sí, los laboratorios. y eso que está ahí. Y esta es la fórmula de los parches que ya le compré, pero pues quién sabe si eso lo autoriza la EPS. Estos son recibos de lo que pagué. Y esto, mire, esto fue lo de hoy. Yo quiero que lean esto. Esto es Complicado. Sería complicadísimo vivir con ella. hago entrega Sí, solemne. sí, ¿Listo? déjame ahí. Pero voy a poner un frío hacia eso. Entrega solemne. Sí, Sí, señora. Pues esto es que. no, Zulma, ¿tienes preguntas? ¿O es que me espere? Y ahí está todo. es este. Aquí está el número de pedido. No, no, señora. Ahí voy, ahí voy. Y esto es lo que hay que ir a reclamar De pronto ahorita mañana. Listo. Y el siguiente método y el es de el los exponencial. parches hoy de pronto o mañana. Hoy no viene, hoy o Entonces, mañana. digamos que Mañana. este método sí tiene unas particularidades Hasta las 8. que nos dice que se requieren al menos 3 censos para poder determinar el promedio de la tasa de crecimiento, o sea, esta. Nosotros no teníamos restricción, acá sí tenemos que nos dicen que 3 censos mínimos para poder aplicar el método. Y también nos da una recomendación de que se aplica para poblaciones en donde se tenga un apreciable desarrollo o abundante área de expansión. Pues digamos que este método sí, pues como es exponencial, pues sí va a crecer rápidamente la población. Entonces, por eso digamos que puede ser que no aplique para todos los casos. Entonces acá debemos contar con la población correspondiente al censo inicial y eso lo multiplicamos por el exponencial de la tasa de crecimiento. Y esta tasa de crecimiento, pues, depende del logaritmo natural de la población del censo posterior y el censo anterior. Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué es eso? Entonces tenemos, por ejemplo, 1938. Vamos, bueno, 38 y 1964. Entonces, la población del censo posterior sería la del 64 y la del anterior sería la del 38. Sí, tienen que tener censos ahí. O sea, mirarían como los censos consecutivos para poder sacar la tasa de proyección. Y acá hacen la diferencia entre los años de el censo posterior menos el censo anterior.
y se multiplica esa tasa por la diferencia de el año a futuro menos el censo inicial. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos el primer ejercicio. Entonces, con los tres métodos que acabamos de ver, van a proyectar la población em, para el año 2024 y para el 2049. Y tenemos esta información de censos del 38 al 18. Entonces, les voy a enviar las diapositivas y sobre ese mismo correo me envían el Excel con la respuesta. ¿Listo?
profesora, ¿hasta qué hora se tiene tiempo para enviar el Excel? Es que yo salgo de esta clase y yo tengo otro curso. Inmediatamente termina esta, tengo otro. Pues todavía nos queda más de una hora. Tienes hasta las 6. Yo creo que alcanzas. Profe, ¿es hacerlo por los tres métodos que vimos? Sí. ¿Se puede en Excel? Es en Excel. Entréguelo en Excel, por favor. Perdón, profesora, si envía estos datos al correo, mi correo como no, el institucional no funciona, tocaría al personal donde usted me envió el link para poder entrar, por favor. Yo creo que ya lo tengo. Por favor, revisa el correo. Confírmame, ya he enviado 2 correos. Porfa, confírmame si te llegaron. Entonces, a las 4:39 les envié acta, requisitos del proyecto y la presentación de generalidades y el Excel en donde van a seleccionar las condiciones de proyecto con las que van a trabajar. Y a las 4:50 les compartí la presentación de población y sobre ese mismo correo, por favor, me envían el en Excel. Y acá estoy pendiente por si tienen dudas.
Profe, tengo una pregunta. Era. Para el año en el cual se requiere proyectar la información, tomamos, digamos, en este caso 2008 más los 25. No, el año que quieres proyectar vas a hacer dos ejercicios, uno para el 2024 y otro para el 2049. Ok, gracias. Les voy a proyectar mi Excel para que se guíen por si tienen dudas, igual pues me van contando. O sea, al final son 6 datos los que se requieren. Sí, pues por ejemplo para el método lineal, para cada año vas a ir sacando una tasa de crecimiento, que es el valor de K, que son estos de acá, que es con esta ecuación. Y después para esos mismos años, o con la información de esos años, proyectas para el 24 y para el 49. Entonces, por ejemplo, miremos el método lineal. Entonces tenemos el año 38 con 1.250 habitantes, el primer censo, y el último censo, 2018, con 5.382. Entonces, la idea sería sacar la tasa de crecimiento, que es el K, que acá, bueno, dejémoslo como KA, que es esta ecuación de acá. Entonces, población, último censo, sería 5.382 menos población, censo inicial, 1.250. Y se divide sobre eh, el año del último censo, 2018, menos el año del censo inicial, 1938. El siguiente valor hacen lo mismo, pero bajan al siguiente censo. Bajan al censo del 51. Y así calculan la tasa de crecimiento. Digamos, sería de cada año con respecto al 2018. Una vez que tienen la tasa de crecimiento,
Ahora sí van a calcular las poblaciones para el 2024 y el 49. Entonces se calcula la población con esta ecuación de acá abajo. Población último censo em, serían los 5.382 más la tasa de crecimiento multiplicado por la diferencia de el censo al año que queremos proyectar, que en este caso sería el 2024, menos el año del último censo, que sería el 2018. Hacemos lo mismo para todos los años y al final sacamos un promedio de esa población para aprovechar todos los datos de los censos que tenemos. Y hacemos lo mismo para el año 2049. ¿Sí? ¿Cómo fue que pusiste el K para el 38? Y bueno, para todo el año. El K es con esta ecuación de acá arriba, entonces es población, último censo, sería 5.382 menos población del primer censo. Y lo Ok, divides en los años del último censo menos el año del censo inicial. ok. Qué pena, ¿me puedes mostrar lo de la tabla del año en donde se proyecta? No la inicial, no de acá, sino la otra. Esa que se hace. ¿Está? Acá ya estamos aplicando la ecuación de abajo. Ahí se hace el P, Población de la último posibilidad. censo más el K de ese año, del 38, por la Ah, diferencia gracias. de el año al que estamos proyectando menos el año del último censo. Gracias.
Pero digamos, ya tengo esos datos con los otros dos métodos. Sí, la idea es que lo hagas con los tres métodos. Y es similar. Sacas el R em, año a año, o sea, vas variando el inicial, vas bajando el inicial, sacas la tasa y después haces la proyección. Vale, gracias. ¿Vale?
Profe, una pregunta. ¿Sí? Es que se determina la población es para los años 2024 y 2049, ¿sí? Sí. Ah, es que en la presentación aparecían otros años y me iba confundiendo un Ahí, poco. espera. Ah, no. Te lo cambio. Ah, no, pero ya sé. Profe, ¿puedes mostrar los resultados de la exponencial, please? Y ahí solo trabajas con el K promedio, ¿cierto? Sí, Miguel. Acá sacas el promedio. Ok. Señora, Profe, ¿me dejas ver el resultado del geométrico, por favor? listo. Profe, ya terminé, te lo envío al correo donde nos enviaste el ejercicio. Y por favor, respóndame con ese mismo correo. Después se me pierden y ustedes se ponen bravos porque les pongo cero. Los que van terminando, pues ya por hoy sería eso, muchachos. Nos veríamos mañana.
No olviden seleccionar las condiciones del proyecto en el Excel que les compartí. Profe, ¿Sí? ¿me dejas ver por favor los resultados de geométrico? Gracias, profe. Bueno, Qué pena, profe, ¿me dejas ver el exponencial? Profe, son tres métodos, ¿cierto? Geométrico, exponencial, aritmético y exponencial. lineal, geométrico y exponencial. Bueno, y uno sí. Listo. Gracias. Ok.
Profe, qué pena, es que no me da el exponencial. ¿Tú me puedes dejar ver la fórmula? ¿La tasa sí te da? Sí, la tasa sí. Listo. Entonces tienes que tomar el censo inicial. Tomas el censo inicial, o sea, 1250 por el exponente del valor de K y eso lo multiplicas por la diferencia de el año al que estás proyectando, 24, menos el inicial, que es el 38. Sí, listo. Era que los estaba colocando al contrario. ¿Vale? Ya, gracias. Listo. Chaito, profe. Profe, qué pena, ¿tú me puedes dejar el primer K del exponencial? Gracias. Ese promedio que tú sacas ahí de los tres métodos, también se promedia, digamos, el año 2024 y el año 2049. ¿O ahí cuál de los dos? ¿En qué parte? ¿Este? Sí, Ese sería el promedio de los tres métodos pero digamos ahí, ¿tú qué para el año promedias? 49. Ah, ok, era eso. Sí, sí. Gracias. Qué pena, profe, ¿puedes volver un momentico al método? ¿Al de K? Profe, una pequeña pregunta. ¿Sí? Tú dices que te enviamos el Excel al correo que nos enviaste, ¿cierto? ¿Sí? No me enviaste el correo, profe. ¿Quién eres? David Ángel González. Yo he enviado dos correos, ¿ya no te ha llegado ninguno? No, no me suele. Espérame un segundo.
Ahí te envié uno y Listo, bro. Gracias. ahí te envié el otro. Bueno, Relación de naturaleza. No es más de 80. bueno, sí, no, no hay problema. Hasta luego, profe. Chao. Profe, ¿me puedes dejar ver la fórmula del método exponencial, por favor, la del 2049? Chao, profe, gracias. Chao, que estés bien. Hasta luego, profe. Chao. Profe, solo eso, sí, sin graficar nada, solo los cálculos. Sí. Perdón, profesora, se le envía al primer correo de los que Al envió. correo en donde, no, al segundo, donde envié la presentación del tema. Correcto.
Profe, ¿cómo haces ese promedio de los tres métodos? No es por año, sino general. Este es para el año 49. Vale, gracias. Bueno.